Justo Zueta, director de Deportes del Gobierno de Navarra, Ongi Etorri. Estamos en pandemia, una situación complicadísima, y el ciclismo lo complica aún más porque no es un deporte que se celebre en un sitio quieto parado, se mueve por toda Navarra. Pero empieza, qué suerte. El año pasado tuvimos la suerte de empezar en Navarra también, con 10 días, con las chicas, con la Vuelta a Pamplona en versión reducida. Es una suerte que Navarra nos quiera coger así. Sí, como bien dices, en Navarra desde el principio fue de los deportes que comenzaron y no ha parado, no se ha parado en ningún sentido. Se hizo la primera prueba internacional con la Vuelta o el circuito a Navarra de las féminas, que vinieron varios equipos femeninos, que fue la primera prueba nacional, y los demás han funcionado con una serie de protocolos, lógicamente, y precisamente esta semana se ha sacado la resolución del Gobierno de Navarra a nivel de deporte. Se incrementa la participación, estaba reducida a 125 participantes, ahora a 200. Y luego ya los protocolos lógicos de control, pero que está funcionando, y el ciclismo no ha parado. Es el deporte que es un ejemplo para otros deportes en el funcionamiento de los protocolos. Es verdad que todos los deportes, sobre todo los de base, se pueden asentar en lo que es Navarra, pero el ciclismo necesita que venga gente de fuera para conformar un pelotón de calidad y un pelotón completo. Eso es una complicación más, que venga gente de fuera, de zonas que pueden estar en complicada situación pandémica. ¿Cómo se gestiona eso? Que venga gente, que salgan los navarros fuera. La situación va mejorando, pero sigue siendo complicada. Sí, ahí es la pega importante, porque nosotros también tenemos el tema perimetral con otras comunidades cerrado, ¿no? Lo que sí son competiciones nacionales, que no hay muchas en ciclismo a nivel de la comunidad, esas sí que está abierto y pueden venir. Los equipos que tienen los corredores, como el ejemplo de hoy de la presentación del Caja Rural, pues bueno, están ya con una licencia, vamos a decir, por la Federación Navarra, aunque luego sea por la Española o por la Federación Vasca, y esos no tienen problema. Pero esa es la gran inconveniente que tenemos, es que en pruebas que se puedan organizar no puedan venir nuestros vecinos, sobre todo gente de Euskadi, que es donde la participación es más importante que La Rioja o Aragón, ¿no? ¿Prevéis que el deporte se vaya a acelerar según se acerca el verano y en el verano? Yo creo que sí, los datos están en Navarra muy buenos, de los mejores las comunidades de España, y sobre todo con el tema de las vacunas, eso sí que nos va a dar una garantía, y ojalá para el verano todas las pruebas, sobre todo que se celebran en Navarra y con la participación principalmente de Euskadi, en diferentes pueblos de fiestas y programados por la Federación Navarra de Ciclismo, se desarrollen con la normalidad de hace 2 años. Ya para terminar, tú lo has dicho, las fiestas están directamente relacionadas con las carreras en Navarra. Está adelantado que Sanfermines no va a haber y que muchas fiestas no se van a celebrar, es evidente, la situación no lo permite, pero ciertas carreras, ciertas competiciones deportivas sí se podrán celebrar cuando están acostumbradas. Sí, exacto. Mira, el año pasado incluso me viene a la mente se suspendieron las fiestas del Sassoa y la prueba se celebró con normalidad total, circuito que es centenario, ¿no? Y la prueba más antigua del Estado, ¿no? Sí. Y yo creo que a nivel de deporte van a hacer, no es una fiesta. Esto no es concentraciones de gente bebiendo sin mascarillas, sino que es deporte y se tiene por qué celebrar con normalidad. Vale, vas cargas con Miguel. Gracias.